Nos acompaña hoy, se los comenté en la parte anterior del programa, Alejandro Hernández, periodista y director del portal digital La Gran Aldea. Varios puntos en agenda, aprovechemos que hace rato que no estaba con nosotros en el estudio. Buenas tardes, bienvenido. Placer, Daniel. Igual, para mí siempre es un placer tenerte en el estudio. Me da risa esto del territorio libre de drogas, tampoco de tránsito. Cuando hay casi en la Florida ciertos radares, alguna vez pude ver alguno donde uno ve cómo se cruzan los aviones que salen de Venezuela con cargas de droga, etcétera, etcétera, ¿no? Es tan... Bueno, como todo lo que el régimen puede decir en un momento, ¿no? Lo manejan con tanta ironía o creerán que los demás somos todos desinformados. Bueno, yo creo que ahorita es un momento pues, muy interesante para el análisis porque pareciera que están pasando muchas cosas. Hay como demasiados intereses también rodeando a buena parte de lo que está pasando y bueno, es buen momento de intentar separar un poco la paja del trigo, como dice el refrán, ¿no? Hay que buscar un punto medio, porque si bien es cierto, la administración Trump está tomando medidas que hacen ver que lo que pasa en Venezuela no le es indiferente. El asunto es hasta dónde llegan esas medidas y cómo se explican y en qué se traducen esas medidas, ¿no? Sobre todo en qué se traducen, ¿no? Claro, porque la expectativa es que estas medidas terminen sacando a Maduro del poder. Pero el asunto es que para que eso ocurra tiene que haber una acción, ¿no?, de los Estados Unidos dentro de Venezuela. Y ahí es donde yo creo que se trancan las cosas porque es lo que, bueno, al parecer no está planteado. Y cuando decimos no está planteado es porque, bueno, uno ve declaraciones como la del señor Landau, Christopher Landau, creo que se llama él, el subsecretario de Estado, sí, donde dice, mira, nosotros no podemos andar cambiando regímenes a diestra y siniestra por todo el mundo. Nosotros tenemos cosas que respetar y reglamentos que seguir y no sé qué. Entonces, bueno, hay que ver cómo se canalizan en su justa medida todas estas cosas pues, que están pasando. Si bien es cierto, yo no creo que todo sea bulla y humo, como hay quienes quieren vender, tampoco veo cierto que Maduro esté muy contento y muy tranquilo en la Casa en Miraflores con todo esto que se está llevando a cabo. O sea, porque son, digamos, acciones muy directas con nombres y apellidos que, bueno, deben generar claro, sorpresa también, ¿no? Pero pudiese... La presión es importante. Es decir, siempre se ha pedido presiones más concretas. Y si pensamos que puede haber un escenario de presión afuera y lo que pasa es que hablar siempre de acciones dentro nos lleva a un escenario que nunca podemos saber si es cierto o no. Pero, ¿a ti no te parece que cuando hay esa dinámica de acoso, persecución y encarcelamiento como el que estamos viendo, que es bárbaro, yo no sé cuánta gente detienen por día, pero creo que es más de uno, más de dos, más de tres? ¿No es porque hay algo igual? Bueno, yo creo que el gobierno en estos momentos, yo creo que el gobierno desde el 28 de julio para acá... El dirás tú. Exacto, lo hemos hablado en este espacio varias veces, ha instaurado un estado de terror en el país, ¿no? Sí. Yo creo que esa es la realidad en este momento y por tanto, dentro de ese estado de terror no se permite el más mínimo movimiento. Y por supuesto a eso debe responder, bueno, la cantidad de tensiones y la cantidad de amedrentamiento que hay todos los días. Pero ciertamente esperar, ¿no? Porque la verdad es que desde Estados Unidos no es fácil decir o ver que haya una política clara para el tema de Venezuela. Porque así como usted ve que los nombran cartel de los soles, que los designan grupo terrorista, así como usted ve que ponen a Maduro como jefe o capo del cartel, así como usted ve que incautan cosas, que podemos hablar de eso, y así como usted ve que le suben la recompensa, bueno, también usted ve contradictoriamente que a Chevron le permiten operar en Venezuela, sí, y le amplían la licencia. Entonces, oye, es bastante difícil ver
o descifrar cuál es la política real que hay. Claro, pero ¿tú no sientes que lo de Chevron hizo tanto ruido en un momento determinado que al final, siendo un acuerdo privado, no terminamos de tener detalles en relación a esto? A partir de este momento vinieron unas medidas de presión. Yo no sé si fue tanta la crítica, tanto el polvo que se levantó en torno a esta firma de Chevron en un acuerdo privado, que a partir de ahí fue que vinieron varias medidas. Bueno, pero si eso es así, bueno, das la razón a lo que estamos hablando. Es una falta de política clara. Es un tema más bien entonces de control de daño, de improvisación. Y así es muy difícil. ¿Tú crees que Rubio pueda estar improvisando? Pero es que no lo sé, porque una cosa dice Rubio, otra cosa dice Grenell. Pero Grenell no ha hablado hace muchos meses, Ale. Bueno, pero Grenell la estuvo mediando para la última negociación también de presos. Sabemos que Grenell está ligado al petróleo y que hace lobby petrolero. Pero, bueno, pareciera, por lo menos eso es lo que dicen. Hay dos formas de negociar, uno con presión y otra con intercambio. Claro, se dio el intercambio, en un momento está ahí esa licencia. ¿Qué quieres que te diga? Por eso, o sea, creo que el asunto importante es tratar como de analizar y de ver en qué se pueden traducir las cosas. Sin duda, el problema, Idania, también es que no hay puntos medios, sino que lo que hay es intereses en juego. Entonces, tú ves a todos los lobistas, encuestadores y analistas en Venezuela que se hacen eco de la parte del discurso que les conviene, es decir, del Landao diciendo que no van a meterse en ningún gobierno, ni van a cambiar ningún régimen, etcétera. Pero eso lo dicen como para hacer ver que la única opción posible es la negociación con esa parte de la oposición que está allá y que quiere sentarse con Maduro. Que no tiene apoyo ninguno, que no tiene representatividad, digamos, dentro de los venezolanos y que está absolutamente desacreditada. ¿O es que tú le das algún crédito? No. Y aparte, entonces también hay un lobby en Washington gigantesco con todo este tema de los negocios petroleros que se pueden hacer. Entonces, oye, son muchos intereses, son negocios millonarios y es un ambiente complicado con una administración americana que tampoco ha sido la más ordenada, porque es que no ha sido la más ordenada, que permiten o que hacen que sea muy difícil saber la ruta real. Ahora, a mí me llama mucho la atención, si quieres lo conversamos un poquito, este tema que ellos dicen que en Venezuela tiene que haber, como dijo el señor Landao, que no es una figura menor, es el subsecretario de Estado norteamericano, es el vicecanciller, pues, por llamarlo de alguna forma, y entiendo que es un hombre con el que se entiende esta parte de la oposición que lidera María Corina Machado, pues, ¿no? Landao dice, bueno, miren, tiene que haber un levantamiento interno en Venezuela. Hay que explicarle al señor Landao, que debe saberlo, pero es bueno que se entienda que eso dentro de Venezuela, dentro de un estado de terror como el que hay allá, eso es muy difícil. Que salga la gente por millones a la calle, así de la nada, a que le hagan daño, a que la encarcelen, a que la maten, eso no va a pasar. Entonces, oye, si ese va a ser el disparador para una acción de ellos, entonces no creo que llegue la acción. Entonces, oye, es complicado. ¿Tú crees que no lo sabe? Bueno, yo no sé si lo sabe o no, pero lo que él hace ver, él pone como esa responsabilidad dentro de la gente en Venezuela, y eso no me parece justo. Por ejemplo, recuerdo la última entrevista que le hice a María Corina hace un par de semanas atrás, donde ella habló, no se me olvida la frase porque de ahí en adelante empezaron a surgir cosas en torno a esto, redes subterráneas. Tuve la oportunidad de conversar con Gustavo Tobar, por ejemplo, también hace unos días atrás, y hablábamos de organizaciones clandestinas, si usted quiere, o fuera de la actuación pública. ¿Tú no le das posibilidad a que algo de eso esté ocurriendo? Bueno, yo no lo puedo saber. Ahora, lo que yo sí pienso es que a lo que ellos se refieren de que millones de personas salgan a la calle en Venezuela a protestar y a ponerle el pecho a la represión de Maduro, es lo que yo creo que no es viable en este momento y que el gobierno
tiene militarizado el país precisamente para que eso no ocurra. Y por eso la sensibilidad ante cualquier cosa que se mueva, que huela a organización política o protesta, porque el gobierno no está en este momento permitiendo ni un milímetro de espacio para el juego, es represión, es fuerza. Entonces, oye, que desde los más altos niveles de la administración americana se vea o se ponga esa pelota en la cancha interna de Venezuela, hoy me parece cuando menos injusto porque no es una proporción de fuerza equilibrada, y aparte porque bueno, ya los venezolanos han demostrado 1 y 100 veces que cuando salen y los reprimen quedan los muertos tirados y no pasa nada. ¿Y tú no crees que hablar, o cuando se hablaba de todas las opciones están sobre la mesa, que tampoco pasó nada, pero nos dejó una lección? ¿Tú no crees que hay cosas que se dicen y otras que no? Bueno, yo sé que en política lo más importante es lo que no se dice. Exacto. O en este tipo de cosas lo más importante es lo que no se dice. Aplicable a Estados Unidos igual. Claro, digo. Entonces guiémonos por las acciones. Vamos a ver en qué terminan estas acciones. Entonces, bajo ese criterio podemos entonces esperar a ver en qué se traduce el nombramiento del cartel de los soles, en qué se traduce que Maduro se ha designado el jefe de un cartel, en qué se traduce el tema de la recompensa y en qué se traduce en el envío que hicieron hoy de barcos al Caribe para el tema del narcotráfico. Entonces, si esto es así, por acciones, si no pasa nada en Venezuela, es que esto fue humo y que esto no es nombre, es bulla. Y yo siento que tampoco debe juzgarse así, porque es más complejo que eso. Claro, estoy de acuerdo, ¿no? Sobre las incautaciones, me parece... Es que Venezuela dejó de tener un análisis simple para cualquier cosa, pero sobre todo para cuando se intenta analizar una salida o lo que está ocurriendo dentro de las acciones de afuera. Todo es complejo, porque no es una dictadura cualquiera, porque no es... estamos hablando de un régimen criminal, estamos hablando de actividades sustentadas en narcotráfico, etcétera, etcétera. Un largo etcétera que les he repetido tanto que ya creo que todos debemos conocer. No es simple. No es simple, fíjate. Y aparte, bueno, todo este tipo de acciones también a veces son difíciles de entender. Por ejemplo, el caso hoy de las incautaciones. Iba para allá antes de terminar, no quería dejar por fuera el tema de las incautaciones. Ajá. Ayer sale la señora Pam Bondi diciendo que se han incautado 700 millones de dólares. Ajá. ¿En cuánto tiempo? Claro. ¿A quiénes? O sea, faltó información allí para entender las dimensiones de eso, porque lo que se puede interpretar es que esas acciones vienen, bueno, yo creo que por lo menos desde la administración Biden, ¿no? Exactamente, en un tiempo largo. Exacto. Y todos nos quedamos quizás con la impresión de que esto era o había sido recientemente. Sí, que este fin de semana lo hicieron, y no es así. Estos son, y bueno, la verdad es que para lo que tiene... Fíjate que tengo para, digamos, información general. Fueron 700 millones de dólares, ¿cierto? Dijo la fiscal. 2 aviones multimillonarios en el 24 y en el 25. Una mansión en República Dominicana fue el 2019. Es decir, no fue ayer ni fue la semana pasada. En el 2019 se incautó. En el 2018... casas valoradas en millones de dólares en la Florida, una finca de caballos, 9 automóviles de lujo y millones de dólares en joya y efectivos. Es decir, 700 millones de dólares, pero desde el 18 hasta ahora. Es más, una incautación en el 2025. Por eso digo, entonces, buenísimo esa información que das, porque aclara lo que realmente fue la noticia. Y es que ella hizo un recuento de lo que le han quitado el chavismo. Bueno, hay entre las cosas que no se dicen, y a lo mejor en algún momento habrá algunos funcionarios que saldrán a decir que también han actuado en todos estos años, bueno, retirándole visas a familiares, y devolviendo gente relacionada al chavismo desde Estados Unidos, quitándoles negocios. Eso también ha pasado y son recuentos que vale la pena hacer también. El asunto es que si los dices así, se presta para que
se interprete que es algo que estás haciendo desde ayer, que es una aplicación nueva y que forma parte de esta mano dura o de esta mano de, bueno, de más presión que quieres hacer en estos días, ¿no? Entonces, oye, ahorita la información es muy sensible, todo el mundo interpreta lo que quiere, también se juega con las expectativas de la gente, con la ilusión de la gente. Es un país que está, oye, secuestrado dentro de un estado de terror. Y bueno, siento que hay que tener cuidado porque hay muchos jugando a sus propios intereses. Todas estas opiniones alrededor y estas encuestas nuevas que han salido alrededor de los liderazgos y alrededor de cómo ve la gente ciertas cosas, obedecen a intereses, obedecen a operaciones de empresas como Chevron. Y bueno, simplemente creo que el trabajo de gente como tú es fundamental en estos tiempos porque ayuda a que la gente pueda tener una visión más desinfectada, diría yo, de las cosas que están pasando. Yo creo que quedémonos con, hay acciones en desarrollo. ¿En qué se van a traducir? Habrá que dejar que los días pasen y vemos si tienen en efecto, digamos, algo concreto o simplemente se nos quedan en el aire como se nos han quedado tantas. Sí. Esperemos que no sea así y que las acciones tengan finalmente un resultado. Sí, Todo creo que eso que dices es una lectura muy sana y muy prudente en estos tiempos. Creo que hay que meterle el ojo un tema a lo de Petro con Maduro y lo de la Fuerza Armada y lo de la zona binacional, porque además Petro, hay muchas caricaturas y memes ahora, resulta que Petro es va a ser el defensor de Maduro ante los Estados Unidos, en fin. Pero sí llama la atención cómo él ha querido convertir eso en un tema de agenda dentro de su país, llamando a la Fuerza Armada colombiana a prestar orden a la situación de Venezuela y a todas las implicaciones que eso pueda tener. Entonces, y unificación de los ejércitos en América Latina y todo esto. Bajo la gran patria de Bolívar y toda una cantidad de ideologías delirantes propias de él, pero que hacen daño, que polarizan y que generan desinformación también. Claro. Alejandro, como siempre, un gusto tenerte. Qué bueno que estás aquí, así que te aprovecharemos y aprovecharemos tus análisis. Es Alejandro Hernández, periodista y director del diario digital La Gran Aldea.